¿Se acuerda del juez Juan Pablo Gómez Fierro? El que detuvo prácticamente la entrada en vigor de la nueva ley de la industria eléctrica, permitiendo amparos de industrias y empresas que se vieron afectadas. Bueno, pues lo hizo de nuevo. Este mismo juez, el juez Gómez Fierro, acaba de conceder una suspensión provisional en contra de este registro de datos biométricos que se acaba de aprobar, esta nueva regulación que obligaría a los usuarios de la telefonía móvil a entregar sus datos biométricos para la creación de un nuevo padrón. Bueno, pues ya surgió este primer en esta primera suspensión provisional. Vamos a platicar con Rolando Alamilla, él es gerente de investigación de mercados de The Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo estás, Rolando? Muy buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes. Muy bien, gracias por el espacio. ¿Qué opinión tienen ustedes como analistas, como consultores de las empresas de telecomunicaciones y particularmente de las empresas telefónicas sobre la creación de este padrón y qué es lo que podríamos esperar que suceda en las próximas semanas a partir pues de esta decisión de obligar al usuario a entregar estos datos esenciales y tan sensibles a la vez? Pues durante toda esta semana que llevamos desde que los legisladores decidieron aprobar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, claramente ha habido pronunciamientos en contra. Nos parece que la decisión, si bien pudiera tener un fundamento que obviamente como país necesitamos solucionar, que es la disminución de delitos, creemos que no es la forma adecuada. Están tratando de hacer un padrón que afecta directamente al mercado de telecomunicaciones, una afectación muy fuerte a los operadores móviles virtuales, daña obviamente la privacidad y los derechos humanos de 126 millones de mexicanos, 126 millones de líneas de telefonía móvil también. Me parece que era mucho más sencillo todo este ecosistema migrarlo a los centros penitenciarios. Son más de 400 centros penitenciarios, entonces hacía más sentido ir en contra de los centros penitenciarios, de la corrupción que puede haber en estos, que permite a muchísimos de los internos tener acceso a una línea de telefonía celular y desde ahí a cometer delitos en lugar de tratar de hacer un padrón que afecta a 126 millones de personas. Rolando, ¿cómo sucede esto en otros países, en algunas otras naciones donde hay servicios de telefonía pues tan intensivos como en México, dada la densidad de la población? ¿Existen padrones de esta clase? No, para nada, no existen padrones, no tenemos registros de este tipo de padrones. En algunos países del mundo, países con los que no tenemos muchísima afinidad, sobre todo en Medio Oriente o en Asia, hemos visto que realizan este tipo de esfuerzos por tener un padrón, pero no en países con los que tengamos una mayor afinidad como nuestros vecinos del norte o nuestros vecinos del sur e incluso en Europa. Realmente es algo que nos extraña muchísimo y que creemos se debió de haber analizado a fondo antes de que se aprobara esta ley y se hubiera publicado en el diario oficial de la Federación. Las empresas de telefonía, ¿cómo quedan en medio de esta pues disposición, de esta obligación que está planteando el legislativo a través de esta pues iniciativa? Ellos están obligados a pedirle al usuario, a sus clientes, a sus abonados estos datos. ¿Qué pasa si no lo hacen? Se ha hablado de incluso sanciones económicas muy fuertes para los operadores que no comiencen a recopilar la información de sus usuarios, que una vez que comiencen a vender líneas de telefonía, y se ha hablado de que para quienes ya tenemos una línea de telefonía móvil tenemos un plazo de 2 años para registrarnos en este padrón, o de lo contrario nuestra línea va a ser cancelada. Permíteme ir un poquitito más atrás y ver las afectaciones directas que pudiéramos tener para la industria de telefonía móvil. Hay que recordar que son 126 millones de líneas de telefonía móvil, que el mercado crece en promedio
2 o 3 millones al año, pero son más de 12 millones los SIMs que de forma trimestral se están vendiendo. Somos un país predominantemente de prepago, es decir, nuestros usuarios realizan recargas mensuales o semanales para tener acceso a la telefonía móvil y pues en muchas ocasiones estos usuarios no tienen ningún problema o inconveniente en dejar la línea que están utilizando y simplemente comprar una nueva línea con un nuevo chip. No lo hacen porque quieran incurrir en un delito, lo hacen porque pues es la condición que mejor se ajusta a su gasto económico. Prefieren irse con otro operador o permanecer en el mismo operador, pero a lo mejor poder acceder a alguna de las promociones que en ese momento están lanzando para nuevos usuarios. Entonces, 12 millones de SIMs que se desplazan de forma trimestral y que además no todas se desplazan en los centros de atención a clientes, ¿no? De pronto se nos olvida que no todo es la Ciudad de México, no todos los lugares del país tienen estos grandes centros de atención a clientes. Más del 50% de los dispositivos de las líneas, aproximadamente el 56% sí se vende con el distribuidor autorizado. Ojo, distribuidor autorizado, no centro de atención a clientes, pero incluso el 44% restante se vende por medio de terceros, tiendas de conveniencia, tiendas de abarrotes, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales. Van a poder estos establecimientos tener el hardware, el software y el personal capacitado que se requiere para hacer este levantamiento de biométricos. Pudiera ser que no. En caso de que sí, obviamente hay costos. ¿Quiénes van a cubrir esos costos? Seguramente los vamos a ver trasladados hacia el usuario final. ¿Cómo? Pues obviamente en incremento de tarifas o en incremento del costo de los SIMs. Entonces, por donde lo veamos, es una afectación muy fuerte para la industria de telecomunicaciones y una afectación muy fuerte para el canal de distribución. Y si nos vamos a los operadores móviles virtuales, pues tenemos una afectación incluso mayor, ¿no? Porque muchos de estos operadores móviles virtuales que les ha costado encontrar el rumbo y que hoy por fin los vemos despegando durante el último año, año pandémico, año de crisis económica y sanitaria, lograron crecer en 1 millón de líneas. Pero Oye, muchos de Rolando, estos operadores, ¿sí? perdón que te interrumpa. Si uno no quiere proporcionar sus datos biométricos para evitar la sanción, pues estaríamos prácticamente tentados a irnos al prepago. No, porque incluso en el prepago te van a pedir que tengas registrado este biométrico, ¿no? Por eso decimos, no es solamente que el usuario no quiera, que claramente es lo más importante, hay que respetar su derecho a la privacidad, también hay que ver los costos que de esto deriva, y me parece que incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones hoy no tiene el presupuesto para operar un padrón como este. Entonces, esto es para absolutamente todos. Incluso pensemos, México es un país que recibe una gran cantidad de turistas, ¿no? Es una de nuestras actividades económicas muy fuertes y a diferencia de lo que sucede en México, donde muchos de los dispositivos que se desplazan allí afuera en las vitrinas están bloqueados y solamente pueden ser utilizados para un operador, en otros países del mundo esta práctica no se da. Es muy común que un turista llegue a un país y que adquiera una línea de telefonía móvil para no pagar un roaming internacional. ¿Qué va a pasar con estos turistas? ¿Les vamos a pedir que se registren en nuestro padrón? También hay una afectación al turismo. Entonces, vemos muchas líneas de afectación y por eso nos llama la atención que este padrón pues, se haya dado de una forma tan rápida como si no hubiera que analizar todas las variables que pudieran resultar afectadas. ¿Se puede revertir este padrón, esta mala idea de crear este padrón nacional de usuarios de la telefonía móvil? 2 años, pues es una ventana relativamente amplia. Ya se entregó una primera suspensión provisional contra esta disposición. Me imagino que llegarán en cascada miles y miles de amparos. ¿Y existe la posibilidad de darle marcha atrás a esto? Me parece que los legisladores deberían de ver la forma de darle marcha atrás, porque incluso si el usuario dice yo no me quiero registrar, lo que dicta la ley es entonces vamos a cancelar tu línea. Ojo, a raíz de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se hizo una reforma al artículo 6º constitucional y se estableció que el Internet es un derecho de los mexicanos. Entonces no podemos ir en contra de la Constitución. Desactivar una línea de telefonía móvil es dejar a un usuario sin internet, es violar la Constitución. Los legisladores me parece que tendrían que dar marcha atrás a este padrón
y ver cómo sí hacer que los delitos se vean disminuidos, pero no utilizando los biométricos de los usuarios, que obviamente Claro. pues esto es una afectación muy grande. Pues Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercados de The Competitive Intelligence Unit, muchas gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. Nada que agradecer, Darío. Hasta luego. Hasta pronto.